Quiero presentar al doctor Luis Antonio de Alba, quien es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en anatomía y fisiología. Escuchemos de él. Gracias, Jaime, es un honor estar con todos ustedes. Tantos tiempos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Es una verdadera delicia. Entonces, la mente científica, de lo que se trata, pues, es investigar para tratar de descubrir. Entonces vamos a hacer aquí una analogía o anatomía comparada de un esqueleto humano con respecto a lo que se ve en este ser. Lo primero que nos llama la atención es la capacidad craneana. Normalmente la capacidad craneana en el ser humano adulto alberga un cerebro que pesa aproximadamente 1.4 kilogramos en el varón y 1.350 en la mujer. Esto no quiere decir que las mujeres sean menos, ¿verdad? Son más inteligentes, ¿verdad? Si ustedes pueden observar la capacidad craneana de este ser, ¿sí? Pues prácticamente es casi la mitad más de este cráneo, lo cual nos dice que aquí albergaba un cerebro, tal vez yo calculo que de 1,8 kg aproximadamente, cerca de los 2 kilos, lo cual nos habla de una criatura probablemente muy inteligente. No podemos observar la columna vertebral, no podemos observar las 7 vértebras cervicales porque tiene como un trapo aquí, o tal vez fue cercenada la cabeza durante el accidente. Nosotros podemos observar las características de la columna vertebral en el ser humano. Son 7 vértebras cervicales, empezando por el atlas, que es la que se acopla al cráneo, y pues, aquí no lo podemos observar, pero aparentemente era mucho más corta la característica de la columna. Después vienen 12 vértebras dorsales, ¿sí?, que hacen una especie de jiba, se llama cifosis dorsal, y luego vienen 5 vértebras lumbares en la parte donde estarían los órganos, y por último viene el sacro y el coxis. Una cosa que llama la atención es que esta curvatura que generalmente se denota en cualquier cadáver que ha sido sometido a una necropsia, pues esta curvatura pues simplemente no se ve, ¿ok? Entonces no corresponde la analogía del esqueleto normal humano a la de este ser. Otra de las situaciones también importantes que hay que recalcar es que no se denotan crestas ilíacas y tampoco se denota hueso púbico, ¿ok? Entonces es muy breve esta cadera, por lo cual nos dice, otra cosa que me llama mucho la atención es que parece ser un ser asexuado, porque cuando se hace una necropsia, pues generalmente se ve la genitalidad, y este ser pues aparentemente no tiene genitales. Las características anatómicas de la pelvis femenina con respecto a la pelvis masculina difiere en el agujero central por donde pasa el feto, y en este caso pues lo que se alcanza a observar no es nada. Otra de las situaciones importantes que alcanzamos a notar es esta estructura, que es la estructura de la cadera, donde el sitio donde se acopla la cadera en la pelvis se llama acetábulo, esa parte redonda donde se acopla el fémur. Bueno, pues aquí podemos observar que no existe acetábulo y que tampoco existe cuello quirúrgico del fémur y aparentemente tampoco trocánter mayor del fémur. Si observamos, por ejemplo, el fémur en el ser humano, el fémur es el hueso más largo del cuerpo y aquí lo que notamos es que es bastante corto. Otra cosa que me llama mucho la atención es que este ser no tiene rótula, como si la pisada, como si la flexión de las rodillas, en lugar de ser posterior, fuera hacia adelante. Entonces, esta es otra situación que difiere de manera muy importante desde el punto de vista anatómico. Otra situación, esta parte de aquí se llaman los huesos del carpo o muñeca, son 8 huesos: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, hueso grande, ganchoso, ¿sí? Y por los nervios ya se me olvidaron los otros 2, pero son 8, ¿verdad? Y aquí podemos observar que no están los 8 huesos del carpo o muñeca, y parecería ser una mano como de tipo equino. No tiene pulgar opositor aparentemente, por lo tanto, pues parecería ser una mano como equina.
Luego, en la parte superior del hombro, el hombro lo forman en la parte anterior la clavícula, en la parte posterior la escápula u omóplato, ¿sí? Y esta parte de aquí se llama la cavidad glenoidea, que es donde se asienta el húmero. Aquí podemos observar que no existe ninguna comparación entre la anatomía humana de este esqueleto y la cavidad de este ser, aparentando que este ser pues no tenía el movimiento característico que tenemos nosotros en los brazos. Tiene menos costillas y son como aplanadas. Nosotros podemos observar que aparentemente tampoco se ven costillas flotantes, o se las quitó como Talía, no sé. Pero bueno, la situación está en que la anatomía comparada que nosotros estamos observando es totalmente distinta. El ser tiene una cosa que se llama micrognosia, o sea, tiene la mandíbula muy pequeña y tiene esta zona del arco superciliar o cigomático, pues aparentemente está traumatizada por el golpe, y aquí se ve en la parte de abajo una colección de algo que parecería ser sangre o algo similar. La sangre tiene hierro y produce una sustancia que se llama transferrina, entonces cuando se precipita en el cuerpo pues deja los moretones, entonces esto parecería ser un moretón, entonces parecería ser que este ser tiene algo similar a lo que es nuestra sangre. Otra de las situaciones que se alcanzan a ver aquí, que aparentemente no tiene estos huesos que forman en la parte inferior lo que sería el tobillo, ¿sí? Que son la fíbula. Estos huesos se llaman la fíbula y forman lo que son el malleolo externo y el malleolo interno. Entonces, aparentemente son huesos únicos, es mucho más corto el hueso femoral y bueno, definitivamente, pues haciendo esta anatomía comparada, pues ustedes pueden observar que pues hay similitudes, pero de ninguna manera tiene características anatómicas como lo tiene el ser humano. Otra de las cosas que llama la atención es que aparentemente este ser no tuvo esternón, sino que parece que en la parte superior, por debajo de lo que parecería ser, no sé, un esbozo de clavícula o alguna cosa así, parece que se juntaban en esta parte superior las costillas y la angulación, ¿sí? Es mucho más baja, como mencionó el doctor, que no corresponde desde luego a la angulación que se tiene en el tórax humano. De manera que mi conclusión aquí sería que hay características anatómicas similares al esqueleto humano, pero de ninguna manera este ser que vemos aquí corresponde a un esqueleto humano. Muchos habían dicho que probablemente se tratara de un niño, y yo se los refuto inmediatamente porque los niños, ¿sí? En primer lugar, los niños no tienen cerradas las suturas craneales, y este ser se ve que está completamente osificado su cráneo, por lo cual se trata probablemente de un ser adulto. Otra de las características que observé es que en los seres humanos, conforme vamos envejeciendo, se nos va cayendo la piel. Y aquí los traumas que se ven no son por envejecimiento, son por el trauma mismo. Por la misma gravedad, a nosotros se nos va como cayendo la cara, ¿verdad? Y este ser, tal vez el proceso de envejecimiento pues no sea igual en este ser que como corresponde al ser humano. Por último, otra de las características es que son muy delgados los huesos y cortos, como si este ser pues viviera en una zona desprovista de atmósfera. Los astronautas, cuando están, los de la Estación Espacial Internacional, tienen que estar haciendo completamente ejercicios para que no les dé osteoporosis. Entonces, al parecer, el acortamiento de los huesos corresponde a una falta de gravedad. Entonces, todo este tipo de situaciones pues, me llevan a la conclusión de que, bueno, sí hay analogías, pero definitivamente pues, no se tratan analogías directas con las características anatómicas del esqueleto humano. Muchas gracias. ¿Qué tan interesante es esto desde el punto de vista científico? Mira, yo tengo más de 30 años de ejercer la medicina, pero siempre me ha interesado mucho el espacio, los agujeros negros, los agujeros de gusano, etcétera. Entonces, pues la mente científica se trata de eso, ¿no? La mente abierta, ¿sí? Ni todo se puede ver, ni todo se puede medir, ni todo se puede tocar. Cuando dicen, es que yo no creo en eso, ¿no crees porque no lo ves? Pero entonces, ¿por qué respiras? Pues tampoco crees en el aire, ¿no? Porque pues respiras y tampoco lo ves, ¿no?
Es decir, que este ser, a pesar de ser similar en algunos aspectos, realmente no es un ser humano. Pues yo concluyo que probablemente no se trate de un ser humano, sin asegurarlo al 100%, porque pues tampoco tenemos todas las evidencias, pero definitivamente desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista anatómico, no parece corresponder a un ser humano. Un ser con tantas anomalías no podría vivir. No, un ser con ese tipo de anomalías, generalmente, por ejemplo, con hidrocefalia, que como comentaba el doctor, produce una tensión excesiva sobre el cerebro, pues mueren antes porque la tensión que produce la hidrocefalia hace que el cerebro se hernía hacia el agujero magno, o sea, hacia la parte donde está el atlas que sostiene al cráneo. Entonces, definitivamente no. Científicamente es interesante. Científicamente es, yo creo que muy interesante, es casi como el acelerador de hadrones, ¿verdad? Como la partícula de Dios, pero aquí en este caso es una prueba contundente y me siento muy afortunado que me hayas invitado, Jaime, te agradezco mucho y pues estoy para servir. ¿Si piensas que es histórico? Pues yo pienso que sí, que estás haciendo historia. No, yo no. ¿O bueno? Yo no. Pues cuando nos atrevemos a decirlo, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Jaime, es un honor estar con todos ustedes. Tantos tiempos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Es una verdadera delicia. Entonces, la mente científica es la capacidad craneana. Normalmente la capacidad craneana en el ser humano adulto alberga un cerebro que pesa aproximadamente 1.4 kilogramos en el varón y 1.350 en la mujer. Quiero presentar al doctor. De lo que se trata pues, es investigar para tratar de descubrir. Entonces vamos a hacer aquí una analogía o anatomía comparada de un esqueleto humano con respecto a lo que se ve en este ser. Lo primero que nos llama la atención. Luis Antonio de Alba, quien es un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en anatomía y fisiología. Escuchemos de él.